Feliz y bienaventurado segundo domingo del tiempo del Adviento, queridos amigos y hermanos. En este segundo domingo del Adviento, hermanos, la Iglesia nos propone meditar sobre la doctrina, la persona del precursor de nuestro Señor Jesucristo, San Juan el Bautista. Escuchemos con mucha atención la liturgia de la palabra de este día. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. Es el capítulo número 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, puesto que ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El capítulo 40, hermanos, da inicio a una nueva sección en el libro del profeta Isaías. Es cuando el destierro en Babilonia se ha terminado. Por eso el Señor, por boca del profeta, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. El castigo por sus iniquidades se ha terminado. Empieza una nueva era, una nueva etapa. Cuando los pecados han quedado perdonados, cuando se ha hecho penitencia por ellos, empieza efectivamente una nueva etapa en la vida de un pueblo o de una persona. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Una voz clama: preparen en el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. El páramo, hermanos, es un terreno escabroso, inhabitable, feo. Bueno, pues la presencia de Dios en su pueblo habla de que aún eso que parece escabroso, difícil, va a ser allanado, va a ser embellecido. Pero no solamente, hermanos, podemos pensar en un terreno físico, en un cerro escabroso, sino en lo escabroso del corazón de cada uno de nosotros. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Cuando nuestro corazón duro, difícil, se convierta al Señor, entonces se va a manifestar, se va a revelar la gloria del Señor y todos podremos ver la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que dice el Señor. El tiempo del Adviento, por lo tanto, hermanos, no olvidemos, es para que limpiemos nuestro corazón, lo dispongamos para recibir al Señor Jesús que viene a salvarnos. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Pues todo lo que va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento
del día del Señor, cuando desaparezcan los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les quiero decir, hermanos, que algunos escrituristas, los que se dedican a estudiar la Biblia, dicen que el último libro no es el Apocalipsis en haber sido escrito, sino la segunda carta de San Pedro que acabamos de escuchar, o de la cual acabamos de escuchar un pedacito. Pero afirmar que esta segunda carta de San Pedro no es del apóstol San Pedro, afirmar que este es el último escrito del Nuevo Testamento equivale a decir que no la escribió San Pedro, porque San Pedro claramente ni siquiera llegó al año 80. Entonces, nada más para su conocimiento. Como quiera, es palabra de Dios. Y el autor, yo pienso que sí es San Pedro dice: no se nos olvide, hermanos, que 1000 años para el Señor es como un día. Por eso, algunos suponen que Dios tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? De que Cristo vuelva a la tierra. Algunos pensaban, creían y esperaban que Cristo casi viniera inmediatamente a juzgar a vivos y muertos, su segunda venida lleno de poder y de gloria. Pero dice San Pedro, es que el Señor espera, porque Él es paciente, porque en su plan está que nadie se pierda. Por eso a todo mundo se le da tiempo suficiente para que se arrepienta, tiempo suficiente para su conversión. Y como el día del Señor aparecerá repentinamente, como lo hace un ladrón en el momento más inesperado, entonces dice, piensen con cuánta santidad, con cuánta entrega deben vivir ustedes esperando el día del advenimiento del Señor. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que vivir nuestra fe pensando, creyendo que el Señor está a punto de venir. Bueno, pues este tiempo de Adviento, hermanos, es el tiempo perfecto para que nosotros nos preparemos, nos dispongamos a celebrar un año más ese acontecimiento que marcó la historia de la tierra, el nacimiento del Hijo de Dios. Que el Señor, ojalá que nazca en el interior, en el corazón de cada uno de sus fieles, como ustedes y yo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Así empieza el Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba con saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Viene ya detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, hermanos, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cómo se debe preparar la llegada del Hijo de Dios,
la manifestación del Hijo de Dios. Y no solamente cómo nos debemos preparar de manera personal, sino también de cómo debemos colaborar en la preparación espiritual de nuestros hermanos. ¿Cuál fue la misión de este gran profeta, el último de los profetas y el más grande de todos? Precisamente preparar y disponer los corazones de los fieles para que cuando Cristo apareciera públicamente, porque Cristo ya estaba allí en Nazaret en la vida privada, faltaba que fuera bautizado por su primo, el mismo Juan, y de ahí diera inicio a su vida pública. Pues Juan estaba preparando a la gente. Ya está en medio de ustedes alguien más poderoso que yo. Porque algunos creían que tal vez el mismo Juan fuera el Mesías, pero que no lo quería decir. Era un hombre austero, un hombre de Dios, un hombre santo, y la gente pensaba, ¿no será él mismo el Mesías prometido? Y él humildemente lo sacó de dudas diciendo, yo no soy el Mesías. En medio de ustedes hay uno más poderoso que yo, más fuerte y más grande. Uno ante quien yo ni siquiera merezco arrodillarme para desatarle la correa de sus sandalias. Cuánta humildad, cuánta sencillez y cuánta dedicación a explicar claramente cuál era la misión que él tenía que desempeñar y cómo deseaba que todos dispusieran sus corazones para recibir al Hijo de Dios. Esta figura, pues, hermanos de San Juan, que nos inspire para que el Adviento que estamos viviendo realmente nos disponga a vivir la Navidad que se aproxima con un espíritu religioso. Recordemos que el festejado es Cristo, no nosotros, no nuestros familiares, no nuestros amigos. Si vamos a hacer alguna fiesta familiar tranquila debido a la pandemia, con pocas personas, no perdamos de vista que el festejado es Cristo, que a quien estamos esperando, a quien dedicamos todo nuestro amor, toda nuestra adoración, todo nuestro cariño y respeto, es precisamente al enviado del Padre Eterno, Jesucristo nuestro Señor. Feliz Domingo de Adviento, queridos hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Cuídense mucho, por favor.